Hola, ¿qué tal amigos de este canal? Ahorita en esta tarde vamos a presentar lo que es un tema muy relevante. Este tema se llama el abordaje psicológico del paciente que vive con diabetes. Y pues bueno, la diabetes como tal pues no se trata únicamente con medicamentos, sino que también el paciente que vive precisamente con esta enfermedad también tiene que verse desde un enfoque multidisciplinario. Entonces, yo soy el psicólogo Eric y aquí tengo a nuestra nutrióloga de nombre Itzel Arellano. Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio para poder hablar sobre un tema muy importante que es la diabetes y el abordaje que es con el paciente. Normalmente, en tu experiencia como nutrióloga, ¿qué has visto en un paciente que vive con este padecimiento de diabetes? Ok. Pues primero entender que la diabetes como tal es un duelo cuando les dan como tal el primer diagnóstico y aceptarlo. Creo que al final del día muchos pacientes se ponen bastante renuentes al diagnóstico, piensan que no es algo peligroso, que pues creo que es la típica frase, ¿no? De algo me voy a morir. Cuando pues se sabe que la diabetes pues es una enfermedad crónica que al final del día es multifactorial, pero sí tiene complicaciones que pues pueden acabar con la vida de una persona. Creo que eso es lo que más he visto, la renuencia, el poco apego al tratamiento, pero creo que viene desde la parte emocional, ¿no? De entender que, pues claro, están perdiendo algo importante que es pues la salud. Sí, así es. Y mira, yo en ese sentido también puedo ver muchísimo el enfoque, pero desde lo que es el paciente mexicano, ¿no? Así como tal, el paciente que es visto por psicología, por nutrición, pero que viene incluso con frases, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, en la consulta así de que frases como, es que pues si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Yo no necesito ayuda, ¿no? Yo tengo que poder solito, uno tiene que salir adelante, ¿no? Yo normalmente he llegado a ver ese tipo de situaciones. Por ejemplo, me tocó el caso de una paciente que llegaba a urgencias porque tenía el azúcar muy alta, pero cuando la mandan a psicología porque tenía mucho estrés, mucha ansiedad y todo eso, pues fue cuando yo le comentaba, ¿no? Que necesitaba tener un mayor autocuidado, ¿sí? Pero ella decía que no, que pues a ella ningún médico, ningún psicólogo, ningún nutriólogo le iba a decir lo que tenía que hacer. En México no tenemos la cultura de la prevención. Nosotros somos muy dados a la medicina paliativa, ¿no? Nutrición es una área de prevención. Nosotros, los nutriólogos, deberíamos estar siempre en el primer nivel para la prevención de enfermedades, pero pues desgraciadamente los pacientes ya llegan comórbidos, bien lo dijiste, con muchas otras enfermedades, ¿no? No solo diabetes, llegan con cuadros incluso de salud mental como ansiedad, depresión, con hipertensión quizá, por situaciones donde no se han tratado, a lo mejor desde la ignorancia, desde el orgullo, porque justamente es cómo voy a dejar de comer esos alimentos si son parte de mi día a día. No es algo que quiera dejarlo de hacer. Entonces sí es muy común, es más común de lo habitual, y desde esta situación a lo mejor también del trato médico que a veces han tenido, ¿no? Creo que compartimos quizá esta situación, que muchos médicos de pronto sí. Llegan como con el diagnóstico de asustar al paciente y decirles, bueno, mañana se va a morir, ¿no? Y no es así. Creo que desde ahí puede empezar como el abordaje más integral del paciente que vive con diabetes, desde cómo le estás dando la noticia, cómo lo vas a integrar a un sistema de salud que sea más integral. Y claro, creo que el paciente no debe ser tratado solamente desde la farmacología, ¿no? Como, bueno, te damos tu metformina, adiós. Así es. Bueno, fíjate que esto que comentas a mí me gusta bastante porque
Aquí estamos tratando entonces precisamente con la ideología del paciente, ¿no? Veíamos, por ejemplo, hace tiempo pues en una materia, ¿no? Lo que precisamente sí era el autocuidado, ¿no? Pero también esto tiene que ver con, por ejemplo, hay pacientes que necesitan, como tal, su necesidad sí es mejorar, ¿no? Sí es curarse, ¿no? Aquí, de los pacientes que necesitan no curarse como tal, así, ¿te ha tocado alguno? Sí, yo creo que sí, que de pronto, sí, la verdad es que sí, de pronto, pues cuando, no sé, de pronto en las consultas yo les digo sobre todo cuando son hombres, invito a su principal, no cuidadora, porque no quiero decir eso, a su mamá, no, pues a la persona que va a integrar la parte de la alimentación. Y de pronto pues me dicen, no, pues es que aunque nosotros le hagamos algo de comer, pues él no quiere comer, ¿no? Cuando fisiológicamente no hay nada que le impida comer, ¿no? Incluso desde la parte de salud mental no hay algo que le impida comer, pero pues justo no quiere comer, decide no comer porque se siente atendido, se siente apapachado quizá, que mucho tiempo no lo sintió y es como de, claro, la enfermedad es parte importante de mí en estos momentos y es donde requiero atención, pero si lo vemos desde la parte, yo algo que siempre les menciono a los pacientes es que ojalá que solamente nos enfermáramos nosotros, ¿no? Pero cuando de pronto la enfermedad es algo complejo, también nuestros cuidadores pueden llegar a perder autonomía, ¿no? De hecho, hay algo que se llama síndrome del cuidador primario, en donde justamente, ¿no? Una enfermedad que es muy crónica, de mucho tiempo, pues el primer cuidador, que normalmente ya sea como la esposa, la mamá, alguien que esté como muy al pendiente, pues pierde la autonomía, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver pacientes que es como de, no me quiero curar, ¿no? Justo creo que ustedes mucho en la terapia hablan como del autosabotaje. Y es sí, como, sí, tienden a autosabotearse, ¿no? Incluso cuando ya van muy bien, de pronto es como de, pues voy muy bien, entonces tengo esta oportunidad de irme por otro camino y a lo mejor pues dejan de ir a sus chequeos médicos, dejan de ir a terapia, dejan de hacer ejercicio, dejan de comer equilibrado, entonces es como de, y ya después ¿qué pasó? Vienen más complicados, evidentemente. Ok, y por ejemplo, ¿te ha tocado ahí algún paciente que en tu práctica clínica, pues que por ejemplo venga peor que cuando llegó? Siento que algunas veces sí, pero sobre todo creo que es el ambiente, en donde se desarrolla y justamente este sistema de creencias que no se han quitado y que creo que ahí sí, por eso creo fielmente que el paciente debe ser integral, o sea, no puede ser solamente evaluado por una sola área, porque si no, entonces, si de pronto la parte emocional es la que más descuidan, pues ahí es donde van a venir peor, ¿no? De pronto es como de, no, hombre, pues estabas mejor cuando habías llegado, pero después te fuiste y ¿qué pasó? Pues empeoraste, entonces sí me ha tocado. Sí, así es. Y mira, ahorita que estamos viendo, por ejemplo, lo del paciente que vive con diabetes, que vive precisamente con esta enfermedad, hay pacientes que, por ejemplo, lo toman pues de una manera muy catastrófica, ¿no? De lo que es la enfermedad y pues llegan a obsesionarse tanto, llega a ser tanta su ansiedad que nos pasamos al otro lado, ¿no? Así el extremo del cuidado, ¿sí? Que ya, que también me ha tocado verlo, ¿no? Pero sí, llega un punto donde en algunos sí se manifiesta esta falsa autoconfianza, ¿no? O sea, si lo vamos viendo así de los que se descuidan, ¿sí? Y los que se cuidan mucho, también existe el punto medio, ¿no? De que pues como que me cuido y como que después no me cuido, ¿no? Pero cuando veo que estoy teniendo un resultado adecuado para mí, pues de repente la falsa autoconfianza pues consiste en confiarse demasiado y pues subí y pues ya vi que bajé,
¿sí? Mis triglicéridos ya me di cuenta en mis estudios que pues que están bien, ya me di cuenta que puedo dejar de tomar, ¿sí? Entonces lo vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces viene aquí la recaída. Y entonces es precisamente el punto donde nosotros también lo consideramos un autosabotaje, ¿no? O bueno, desde el psicoanálisis es el acting out. Okay. Sí, y entonces pues, bueno, a mí también me ha tocado pacientes que van bien, pero de repente pues regresan a consulta y es una situación pues ahora pues con mayores consecuencias, ¿no? Precisamente esto que comentas de la cultura de la prevención, o sea, de que tengamos que tener un enfoque preventivo y no correctivo, ¿no? Porque también es como por ejemplo un auto, ¿no? Que no le cambias el aceite, que lo dejas ahí, que se caiga a una casa, ¿no? Un inmueble así, no le das impermeabilización, no le das mantenimiento, pues se va a caer y pues cuando menos ves ya es más caro. Sí, esta parte de lo que es el riesgo nutricional, ¿en qué consiste? Bueno, es un cuestionario, justamente su nombre lo dice, para evaluar qué tanto riesgo va a tener una persona de sufrir alguna situación como desnutrición, sobrepeso u obesidad, o incluso yo no puedo tener ninguna de esas tres, pues estar en un peso saludable, pero quizá mis hábitos de alimentación no son los más adecuados, ¿no? Quizá no como verduras, no tomo agua, no descanso bien y ahora en este momento no tiene afectación en la situación corporal, no es algo que sea relevante, pero sí tiene estas banderitas que me van a hacer de pronto, claro, los hábitos si son repetitivos en algún momento te van a traer alguna consecuencia, ¿no? Entonces si yo sigo permitiendo que no consumo verduras, que tomo o bebo muy poca agua, en algún momento me va a traer alguna situación de riesgo al estado de nutrición, o sea, a tener alguna complicación pues meramente médica nutricional. Ok, ¿y qué hacemos, por ejemplo, cuando vemos un paciente que tiene riesgo nutricional alto? Ok. Primero pues sería justamente sensibilizarlo desde la parte emocional y decirle no te vas a morir, no va a pasar nada malo, simplemente tienes que tomar acción sobre lo que está sucediendo en estos momentos, pues justamente brindarles una orientación alimentaria o de educación nutricional en qué puntos pueden mejorar y que justamente no se vaya haciendo un hábito más grande y que justamente se vuelva reversible. Y pues si vemos que el paciente pues sigue renuente, pues a lo mejor mandarlo también a terapia, que es algo muy importante, y pues tratar al paciente, creo que lo hemos dicho muchas veces, integral. Eso es como una parte importante. Ok. Sí, fíjate que por ejemplo en mi caso yo cuando veo que la evaluación del paciente dice riesgo nutricional alto, ¿sí? A mí como psicoterapeuta me da un indicador que es baja autoestima. Okay. Sí, lo que es, hay una dimensión que es el autorrespeto o el autocuidado, ¿no? Y entonces ahí hay, Heidegger decía que uno vive al cuidado de sí mismo o en el descuido de sí mismo. Okay. O sea, fíjate qué frase tan interesante, sí, impactante, ¿no? Porque pues, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, sí, claro. Cuando vemos que esto es bajo, ¿sí? Significa que pues hay algo que no está bien, ¿no? Algo no está bien pues con las emociones, ¿no? Con los pensamientos. El paciente pues a veces llega como a estar en una situación de hiperfagia, ¿no? Que por ejemplo se da mucho en los casos depresivos, ¿sí? Que es, empieza a comer muchísimo, o sea, mucho dulce, ¿no? Pasteles, refrescos, galletas, pero de una manera muy desmedida, ¿no? A mí me gustaba algo que decía este médico griego Paracelso, ¿no? Que todas las sustancias son veneno dependiendo las dosis. ¿No? O sea, claro que en exceso, imagínate, ¿no? Por ejemplo, una pizza pues, no te va a hacer, no te va a engordar, no te va así como que pues, a causar un mal
mayor, ¿no? Pero si esto es constante, así todos los días desayuno, comida y cena es pizza, claro que ahí va a haber una afectación, ¿no? Sí, claro. Sí, y una ensalada pues no me va a hacer fit, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, yo en ese sentido a los pacientes sí los voy derivando también a nutrición porque pues de cierta manera también nutrición pues les enseña como tal a cuidarse, ¿no? A comer. Yo a ti te pudiera ver como alguien que pues enseña, ¿no? Alguien que reeduca, Uh-huh. ¿sí? De forma conductual en relación a la alimentación. Uh-huh. Sí, y en ese aspecto pues yo creo que hay pacientes que han aprendido mucho de ti, ¿no? Espero. No, yo creo que sí. Y yo creo que pues justo en este tema de diabetes, lo que bien platicabas, ¿no? Está el paciente extremista que se super cuida todo y de pronto sabe leer más calorías que nosotros. Ah, sí. Ahora con todo esto de redes sociales de pronto se compran como sus medidores de glucosa que aparte son carísimos y para la gente que en verdad lo necesita se encarece más en el mercado. Entonces creo que no hay que... Yo algo que siempre en consulta les digo a los pacientes, que ningún extremo es sano. Ni ser prohibitivo, pero tampoco ser permisivo en exageración. Y justo lo que decías, ¿no? Desde esta situación del autocuidado, creo que la pandemia de COVID nos vino a enseñar eso, que la salud es algo súper valioso. Muchas personas siempre quieren estar bien con los demás. Y de pronto es como de, no, pues es que quiero cuidar a mi novio, quiero cuidar a mi pareja, quiero cuidar a mis papás, pero no hay un autocuidado personal. Y entonces al final del día la salud se vuelve justamente algo no una prioridad para este tipo de personas. Y entonces cuando alguien de pronto quiere venir a decirte pues que vayas al nutriólogo, pues sale como esta situación incluso de enojo, ¿no? Es como de, no, ¿por qué me dices eso? Pues si yo no estoy enfermo. No, pero estamos detectando que hay algo que sí te puede llegar a enfermar. Entonces creo que para poder amar a las personas y cuidar a las personas y tener cuidado con otros, primero tenemos que empezar a cuidarnos nosotros. Si no, eso no va a ser posible. Un enfermo no puede cuidar a otro enfermo. Ok, eso es muy interesante, ¿no? Muy impactante incluso. Sí, así es. Y pues bueno, mira, uno de los datos más interesantes es que México es el primer lugar en obesidad y en diabetes. Entonces, eso pues nos indica que también psicológicamente no estamos bien y que necesitamos como tal concientizar lo que es la enfermedad psicológica, la enfermedad física y pues bueno, pues algunas estrategias o herramientas, ¿no? Para ir tratando estos puntos del paciente que vive con diabetes, pues sería, número uno, la aceptación del diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Pues cuando te dicen, oye, pues sabes qué, hay diabetes en uno de estos niveles, y pues bueno, lo siguiente pues sería la acción, uh-huh. Y pues bueno, pues también la prevención, ¿no? Para las generaciones que vienen hoy en día, ¿no? Sí, claro. Sí, y manejo del estrés, y yo creo que también estar en terapia pues es uno de los puntos que nos va a dar mayor fortaleza para tratar prácticamente cualquier enfermedad, ¿no? Porque el estrés, de hecho, es el principal activador de pues, varias enfermedades físicas, ¿no? Hasta, por ejemplo, el cáncer. Creo que México tiene que tener mejor cultura de la prevención. México tiene que ser muy consciente que el sistema de salud que tenemos hoy día no es el más estable para atender enfermedades de ese calibre. Y claro, que se acerquen a los profesionales desde la forma integral, ¿no? La salud mental, la salud física, donde se va a abordar justamente las diferentes especialidades médicas como pues, medicina interna, nutrición, oftalmo, que pues
también regularmente los pacientes que viven con diabetes pueden tener complicaciones en los ojos, entonces es importante pues que sea desde la cultura de la prevención. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Itzel, por estos aportes tan valiosos desde esta perspectiva como nutrióloga, y pues bueno, que nos complementa muchísimo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que psicólogos, nutriólogos y cualquier otra especialidad médica tenemos que trabajar prácticamente de la mano con el paciente. Así ¿sí? es. No, pues gracias por el espacio, sigan escuchándonos. Si notan que pues en algún momento sus situaciones físicas y emocionales están repercutiendo como en un efecto dominó una con otra, pues acérquense a los profesionales. Así es, muchas gracias. Y pues bueno, ya para finalizar, mira, voy a leer algo que se me hizo muy interesante. Dice que la diabetes es una condición que requiere disciplina, ¿sí? Pero también comprensión de uno mismo. Cuando se atiende la parte emocional, los pacientes tienen muchas más probabilidades de adherirse al tratamiento y mejorar su calidad de vida. De acuerdo. Entonces, pues bueno, déjanos en los comentarios qué es lo que opinas, si has tenido algún caso que tenga relación con todo esto que estamos mencionando, desde la parte psicológica, desde la parte nutricional, y pues bueno, dale like a este video para que también pueda llegar a más personas, eso nos ayudaría muchísimo. Suscríbete, dale a la campanita y estaremos en otro episodio. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.